El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Este mismo relato, nada más que en el Evangelio de Marcos, lo escuchábamos el día de ayer en la pasión de nuestro Señor. A diferencia de los evangelios sinópticos, el Evangelio de San Juan nos pone 3 idas de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Aquí, si no me equivoco, nos está hablando San Juan de la segunda subida, creo, no es la tercera. Pero sabemos entonces que el ministerio de Jesús duró 3 años por estas 3 subidas que Jesús tiene a la ciudad de Jerusalén. Esto que nos habla el Evangelio, tanto el día de hoy como ayer en el de Marcos, nos decía sobre esta unción que hay de una mujer a Jesús en sus pies. Hoy en San Juan hemos escuchado cómo es María, la hermana de Marta. El día de ayer, algo curioso que se me hacía es, decía, en cualquier lugar donde sea predicado el Evangelio se recordará esta acción que hizo esta mujer, pero no nos decía el nombre. Algo que nos pone Jesús en perspectiva y de lo cual algo que nosotros hoy queremos pelear, sin duda es la posición de los pobres, por ejemplo, donde hay esta visión de los pobres, pero ya no en una recta intención. Aquí Judas es el que va a reclamar. Marcos no nos decía quién, pero nos decía uno de los discípulos criticó porque esto no se le da a los pobres. Hoy Juan es más específico. Judas Iscariote era el que reclama: ¿por qué no se le da a los pobres? Esto pudiese servir para los pobres. Y decía ayer el Evangelio, como dice hoy: a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Es importante entonces que nosotros no hagamos un negocio de la pobreza. Por ahí dijo un profesor en una de las clases de ética en el seminario: el negocio más grande que hay hoy en día son los pobres. Y lo podemos ver desde diferentes lugares, desde diferentes formas.
desde diferentes posturas. Vamos a poner a los pobres y vamos a impulsar esta campaña. Y se hace una ayuda, se hace la solidaridad, pero los verdaderos beneficiarios muy pocas veces son verdaderamente los pobres. Por ahí hemos escuchado algunas historias. Yo me acuerdo que desde siempre he escuchado algunas historias, por ejemplo, de cuando la situación del terremoto de 1985, que tuvo el epicentro entre Guerrero y Michoacán, y pues dejó devastada la Ciudad de México, uno de los terremotos con más daños y más muertes que ha dejado en México. Y cómo pues los mexicanos se unieron, como siempre lo hemos hecho, pero también de otras partes del mundo se unieron y enviaron ayuda económica en especie. Decían por ahí, mandaron ambulancias bien equipadas, pero lo que yo escuchaba por ahí es que esas ambulancias nunca llegaron, por ejemplo, a la Cruz Roja, sino que se quedaron en ciertas casas. Vemos como muchas veces estas ayudas se van quedando en el camino. Llámese, gusta usted redondear en cualquiera de las tiendas y ponen ahí para los niños del Teletón, para los del cáncer, para mamografías, etcétera. Tenemos el Teletón, por ejemplo, ¿verdad? Que ayudan a los necesitados, sí, yo no digo que no, pero ¿cuánta de esa ayuda se desvía verdaderamente? ¿Cuántas, vamos a lo chiquito, dejemos lo grande, lo chiquito en el día a día? ¿Cuántos niños, cuántas mujeres y cuántos hombres también no son explotados en su pobreza? Por ejemplo, los que vemos en los semáforos, que nos venden el chicle, que nos venden el periódico, que nos venden las aguas. No digo que todos, pero una parte de ellos son trabajadores de alguien más. Y también les decía el otro día en broma a unas niñas, ¿verdad? Digo, ustedes pongan su carita triste para que bueno, estamos ahí en la parroquia donde estoy sirviendo, pues estamos haciendo ventas de dulces, sodas, agua, vendemos coricos y otras cosas ahí para poder sacar dinero, para poder comprar tela y mandar a hacer los trajes de los monaguillos, porque ya sus trajecitos que ellos tienen, una les quedan de brincacharcos y otra pues ya están muy lastimados, la tela ya está muy feita. Y entonces pues es algo que estamos ahí trabajando ahorita y le digo a pues a ellos, ¿verdad? Les decía, pongan cara así como de tristes, digo, ándale, denme una monedita. Y me decía una de las niñas más chiquitas, ¿verdad? Padre, entonces si quiere que ponga mi carita de triste. Digo, no, mija, eso era juego. No, le digo, pero pues vamos a ser agradecidos con la gente, ¿verdad? Pero así los explotan en la calle. Trabajan muchas veces para quienes no son pobres. O hemos visto en el Facebook o en el YouTube o en las redes sociales cómo mucha gente se disfraza de pobres para poder conseguir dinero. Allá en la colonia donde yo crecí, en la Ciudad de México, había una señora que, pues pobrecita, tenía mala pata con los maridos, porque siempre se le morían y siempre era de cáncer. Ay, tenía que estar pasando todos los domingos. Ay, es que mi marido se acaba de morir. No tengo para enterrarlo. Por favor, una ayudita, una limosnita. Y ahí pasaba casa por casa. Y le digo que tenía muy mala suerte porque a los 8 días otra vez se le moría el marido y de cáncer. Y a los 8 días se le volvió a morir el otro y de cáncer. Pobrecita, ¿verdad? No tuvo suerte para el amor. Son personas que van viviendo de los pobres. Y a los verdaderos pobres no les llega la ayuda. Los verdaderos pobres no son importantes. En los tiempos de campaña, las colonias más feas, las colonias donde, al menos aquí en Tijuana, no están pavimentadas, no hombre, va el candidato y yo sé que a las gentes pobres, a las colonias pobres,
les gusta que vayan los candidatos, porque por lo menos en ese tiempo se limpian, se barren, se medio embellecen, ¿verdad? Pero pues llegan muchas promesas y yo sí voy a ver por los pobres y yo sí voy a pavimentar y a la hora de la hora, nada. Ahí en la parroquia donde estoy sirviendo nuevamente, pues se atienden algunas de las comunidades religiosas, las capuchinas, las marianas, pero también a las siervas de Santa Margarita que atienden el asilo San Juan Pablo II, ahí en La Gloria. Y desde que yo llegué, ya va para 6 años ahí, ¿verdad? Y pues desde que yo llegué, me acuerdo que se habían mandado peticiones para pavimentar la entrada hacia el asilo. Y miren que se han ocurrido situaciones de emergencia, ¿verdad? Y a veces ni siquiera la ambulancia puede entrar, pues pura terracería, puros hoyos y unas zanjas que hay, Dios mío, ¿verdad? Y pues nosotros vamos a celebrar todos los días, pero pues hay veces en los que no se ha podido entrar, más si llega una lluviecita, pues ya no se puede. Y llevo 6 años escuchando de que se ha metido la petición y que ya está la promesa, ya tenemos el dinero, ya se va a pavimentar, espérenos poquito. 6 años después y sigue la calle, no igual, peor. Le digo que los pobres es el negocio más grande que hay. Los utilizamos, nos llegan por ahí o llegamos por ahí, ¿verdad? Ay, es que pobrecitos, ay, mire, necesita, ay, es que es una gente muy humilde, que hay que hacer también un paréntesis. Humildad no significa pobreza, porque a veces, ay, miren, este está bien pobre, igual a, ay, este está bien humilde. No, una cosa es la pobreza y otra cosa es la humildad, porque hay pobres que son muy humildes, pero hay pobres que son muy soberbios, y hay ricos que son muy soberbios, pero también hay ricos que son muy humildes. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Déjense de faramañas. Hay que ayudar a los pobres, sí, pero verdaderamente a los pobres. Hay que ayudar a los necesitados, sí, pero verdaderamente a los necesitados. Porque podemos actuar como Judas, que también nosotros estamos poniendo de pantalla a los pobres, pero el beneficiario soy yo. Pero yo soy el que va a salir ganando. Ay, comadre, mira, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Ay, me vas pagando, pero me das los intereses, ¿eh? Ya no es una ayuda verdadera. O de esas personas que a veces te ayudan, no hombre, pero te la cantan toda la vida de que te ayudaron. Pues eso no es un favor. Ya muchas veces con la publicidad ya te cobraron y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Hay que tener recta intención. Eso es lo más importante. Porque podemos poner una situación, otra situación, otra situación, los pretextos que ustedes quieran. Pero ¿realmente quiero ayudar? ¿Realmente quiero darlo todo? ¿Realmente quiero apostar por Dios? ¿O quiero utilizar a Dios para mi beneficio? Porque también muchas veces se hace, ¿verdad? Aquí en la comunidad de nosotros, ¿verdad? Tanto con las monjitas como con los frailes, ha pasado y ha pasado muchas veces. Ay, Fray Sergio, dijo el padre que quiere que hagas esto. Y el padre ni enterado estaba. Pero no tenemos el valor para decir, oye, Fray Sergio, quiero que me ayudes en esto, me puedes ayudar en esto, ¿no? Siempre poníamos, ya cuando te decían, es que el padre o la madre está pidiendo esto, y es verdad, y sí es cierto, porque muchas veces se utiliza el nombre, igual también. Ay, por eso uno de los mandamientos es no jurarás en el nombre de Dios en vano. Pero no significa no solamente el jurar, no, por Diosito que no, no utilizar el nombre de Dios en vano, porque podemos poner a Dios como testigo cuando en realidad no es de Dios. Podemos pedir por Dios, pero en realidad no es por Dios. Queremos poner ahí como el beneficiario Dios, cuando el beneficiario soy yo mismo. Tenemos que ser honestos,
tenemos que vivir en una recta intención. Eh, a veces el otro día les decía a mis hermanas religiosas y pues también desde mí mismo, ¿verdad? A veces vivimos bien cómodamente como religiosos, como religiosas, porque entregamos nuestra vida a Dios y Dios nos da todo. Sinceramente, ¿verdad? Nosotros aquí no nos preocupamos a lo mejor por un carro, no nos preocupamos por un vestido, no nos preocupamos por qué vamos a comer, porque la misma comunidad te va dando, la misma comunidad va asumiendo. Hoy decían por ahí, ay, pues es que las religiosas en ninguna parte de Latinoamérica tienen seguro, pero seguro que ninguna religiosa se ha quedado sin atención médica, porque las comunidades asumen y la gente ayuda, pero la pregunta es, ¿y realmente estoy entregándole mi vida a Dios? ¿Realmente hice mi consagración por Dios? Yo creo que en un principio sí. La pregunta es, ¿sigue ese pensamiento? ¿Sigue esa entrega? ¿O ahora lo veo más porque, no, pues es que aquí lo tengo todo? No, es que aquí no me falta nada. En una ocasión me tocó escuchar un seminarista, no de aquí, sino de otro seminario, decir, pues yo no quiero ser sacerdote. Yo nomás estoy en el seminario porque de aquí me están dando comida, me están dando hospedaje y me están dando carrera. Pero una vez que termine mi carrera me voy a ir. A mí me dolió ese comentario, sinceramente. ¿Por qué? Porque ya no es la recta intención y estoy utilizando a Dios para poder vivir bien. Ahora la pregunta sería para nosotros, aquí a mis hermanos religiosos, mis hermanas religiosas, ¿realmente mi entrega es por Dios o por la comodidad de que no me tengo que preocupar? Pero también sé que por ahí viven en la misa muchos servidores de la iglesia, desde los que ayudan en las lecturas, en la liturgia, en el catecismo, catequistas, de los diferentes grupos, etcétera, ministros de la Eucaristía, quienes laboran en las iglesias. La pregunta también sería, ¿mi servicio es auténtico por Dios o es para ganar, para salir ganando humanamente? Porque en cuestiones de Dios todos ganamos. Ganamos la vida eterna, espero yo. Pero mi servicio es auténtico, es por Dios, por el servicio a mis hermanos, o es para ganar. A lo mejor no económicamente, pero gano popularidad, gano prestigio, gano fama, etcétera. No digo que lo estén haciendo así, digo que nos debemos preguntar, porque desafortunadamente hay quien lo hace. Por eso nos dice el Señor, no utilices a los pobres, porque los pobres siempre los tendrás. Será un negocio permanente, pero eso ni le está ayudando a los pobres, ni te está ayudando a ti. Si tú te aprovechas del puesto que tienes, si tú te aprovechas de lo que Dios te ha concedido para tu propio beneficio sin ver a los demás, creo que no estás buscando la salvación, sino la condenación. Hermanos, es dura la palabra de Dios, pero también nosotros debemos reflexionar, debemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Dios nos da la oportunidad de la conversión. Estamos empezando la Semana Mayor, estamos empezando ya desde ayer la Semana Santa, una semana que Dios nos da para poder recordar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, el que Él dio la vida en la cruz para que tú tuvieras una vida y vida eterna. Y hoy nos sigue ofreciendo esa vida eterna
a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, en el sacramento de la confesión. Pero se necesita la conversión, lo que nos dijo San Marcos en su Evangelio desde el primer domingo de este tiempo de Cuaresma. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértete y cree y vive el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.